Bueno, otra vez nos encontramos en el estudio hablando de los mitos y realidades de la reforma del transporte al transporte especial en Colombia. Esta es la segunda capacitación, aunque este es el módulo cuarto, porque ya decidimos separar la capacitación en varios módulos como para que se haga más fácil la comprensión del tema. Los que no hayan visto la primera capacitación, los invito a ingresar a www.movilidadderecho.com en videos o a YouTube en el canal de Movilidad del Derecho, donde pueden ver la primera capacitación. Un agradecimiento muy especial a nuestros patrocinadores, quienes de manera voluntaria me llamaron pues a pedirme que querían patrocinar el video y que querían hacer parte de esta iniciativa, a turrutaescolar.com y a transporteescolar.net, quien reenvió la información a todos los propietarios de los vehículos para que conocieran qué es lo que está pasando con el transporte especial. Y esta capacitación va dirigida no solamente a los propietarios de los vehículos, y no solamente a las empresas, sino también a los usuarios, a los colegios, etcétera, a las personas que quieran saber qué es lo que está pasando con este tema. Entonces vamos a hablar. Siempre vamos a tratar lo que estoy contando, lo vamos a sacar de este decreto, el 348, compilado en el 1079, y de otros documentos aclaratorios pues que están en la página web www.movilidadderecho.com. Son 6, aquí hay 3 de ellos que son los más importantes. Vamos entonces a hablar de lo que es capacidad transportadora. Vamos a entender primero un cuento para que me puedan entender el tema de capacidad transportadora. Cuando una empresa de transporte vincula un vehículo a la empresa, no es porque le quiera cobrar una administración o porque quiera tener muchos vehículos en su parque automotor así porque sí, es porque esos vehículos se necesitan para prestar un servicio. Entonces, cuando la empresa se habilita, es decir, le dan la autorización para operar, la empresa tiene un plazo para pedir capacidad transportadora. ¿Para pedir qué? El número de vehículos, que eso es la capacidad transportadora, necesarios para su operación. Cuando la empresa pide esos vehículos para prestar el servicio, lo hace precisamente porque va a ejercer un control sobre esos vehículos que son los que van a ¿qué? Los que van a prestar el servicio de transporte en los contratos que la empresa previamente ha firmado, porque tienen que ser contratos escritos, con unos usuarios. Entonces, cuando la empresa pide capacidad transportadora es porque la empresa necesita esos vehículos. Entonces, ¿qué pasó? Que las empresas pedían capacidad transportadora como pidiendo cualquier cosa. Hágame el favor y me da 20 capacidades transportadoras. No, eso no es así. La capacidad transportadora cuando se solicita porque yo tengo que poner a hacer esos carros. O sea, porque yo los necesito para mi operación. ¿Qué pasó? Que los propietarios, las empresas, los propietarios de las empresas lo que hicieron fue pedir capacidad transportadora para un contrato, pero al siguiente año otro se ganaba el contrato, entonces esos vehículos quedaban sin hacer nada y se dedicaban a hacer piratería o se dedicaban a buscar trabajo. Claro, pues qué mamados iban a hacer un propietario después de hacer una inversión de 200 millones de pesos a mirar a ver, pues a dejar el carro esperando a que la empresa lo llame para prestar un servicio. Las empresas, los propietarios tuvieron que buscar trabajo y ahí fue donde nos desorganizamos y nos perdimos. Pero en realidad la empresa tiene que verificar que todos los vehículos tengan trabajo, pero esto es un arma de doble filo, porque si un vehículo yo no le puedo dar trabajo, pues ese vehículo tampoco podría estar en mi capacidad transportadora. Entonces, ¿qué hizo el Ministerio de Transporte al darse cuenta de que habían un montón de capacidades transportadoras, un montón de vehículos y no tenían trabajo? Dijo, no, pues lo primero que tenemos que hacer es congelemos el parque automotor. Entonces, ¿qué dice? Se congela el parque automotor, salvo en buses y busetas, y si una empresa desea solicitar capacidad transportadora, pues lo primero que tiene que hacer es demostrarme que necesita el vehículo y que otros vehículos que tiene no le pueden prestar ese servicio. Entonces, ¿qué pasa? Todas las capacidades transportadoras obtenidas por una empresa de transporte antes de que saliera el decreto 348, es decir, antes del 25 de febrero del 2015, las pueden seguir ocupando, siguen iguales y pueden vincular vehículos, pero no vehículos nuevos, sino vehículos que ya estén en el servicio, salvo que sea bus y buseta, que eso sí los podrían utilizar con vehículos nuevos. Entonces, si yo como empresa el 25 de febrero me quedaba un puesto para 3 camionetas y 2 microbuses, yo puedo ingresar 3 camionetas y 2 microbuses, pare de contar. Si yo desvinculo de la empresa un vehículo, ¿qué es lo que me dice la norma?
La norma me dice que si yo desvinculo un vehículo, ese cupo o ese puesto que tiene la empresa se resta de la capacidad transportadora, ya no lo tengo. Entonces, me deben ajustar la capacidad transportadora, restarme ese vehículo y ese vehículo se desvinculó, ya sea porque se fue de mutuo acuerdo para otra empresa, porque lo desvincularon porque no está cumpliendo con sus obligaciones o porque el propietario decidió pasarse para otra empresa, que es desvinculación por solicitud del propietario. Cuando ese propietario, ese vehículo sale de esa empresa, la empresa de alguna manera pierde el cupo porque el ministerio deberá ajustar la capacidad transportadora. Les voy a decir la verdad. La verdad es que el ministerio no tiene cómo estar ajustando capacidad transportadora todos los días, porque es que todos los días un vehículo sale de una empresa para otra. Entonces, en este momento, esos huequitos que van quedando cuando un vehículo se desvincula, la verdad es que sí están quedando todavía ahí, hasta que el Ministerio de Transporte no haga la correspondiente reducción, pero el Ministerio de Transporte ya está en esas, ¿cierto? Entonces, el derecho a reponer un vehículo, es decir, si mi vehículo se daña, si mi vehículo me lo roban, etcétera, si el vehículo ya no existe o yo decido chatarrizarlo o lo tengo que chatarrizar porque definitivamente ya cumplió los 20 años, entonces yo como propietario tengo un plazo para reponer ese vehículo y que siga siendo parte de la empresa, ¿cierto? Pero si el propietario se lleva el vehículo para otra empresa, lo dice clarito la norma, el Ministerio de Transporte ajustará la capacidad transportadora, le quitará como ese cupito a la empresa del que se fue el carro y hará la correspondiente reducción. Pero ojo, la empresa que recibe el carro tiene que tener capacidad transportadora, es decir, tiene que tener una resolución que diga que efectivamente esa empresa necesita el vehículo. Entonces, cuando yo voy a hacer o cuando yo ya quiero, yo agoté todos mis cupos y yo tengo 100 carros en mi parque automotor, por decir cualquier cosa, y yo necesito más vehículos. Si yo necesito más vehículos, yo ya tengo que cumplir con el 20% de propiedad del parque automotor de la empresa, el 10% de la empresa y el 10% de los socios o de los asociados en caso de cooperativa. Pero además, para yo poder hacer esa solicitud de capacidad transportadora, debo contar con los 500 salarios mínimos de capital y debo contar con todos los vehículos, debo demostrar que tengo todos los vehículos trabajando en contratos, es decir, que yo tengo trabajo para todos los vehículos. Entonces, ¿eso cómo se demuestra? Eso se demuestra entregando un plan de rodamiento, que es decir, vea, este vehículo me va a hacer esta actividad hoy, después por la tarde se me va a ir a hacer, por la mañana me va a hacer este colegio, por la tarde me va a hacer esto otro, en la noche me va a hacer esto, etc. O sea, es cómo voy a utilizar yo ese parque automotor de todos los vehículos, sean viejitos, sean nuevos, sean de peranito, sea que este me cae gordo, que este no me gusta, que este no me cumple, todos, porque si yo considero que un propietario no me está cumpliendo, yo debo proceder a efectuar la desvinculación. Y debo también tener unos contratos. Esos contratos, ya el 348 nos dice qué es lo que deben de tener. Me dicen que yo para poder solicitar capacidad transportadora con unos contratos debo tener que el contrato tenga el objeto, o sea, qué es lo que voy a hacer, unas rutas o al menos una identificación de los municipios a los que les voy a prestar el servicio, debo decir cuáles son los vehículos que requiero, qué tipo de vehículos y cuántos pasajeros aproximadamente voy a movilizar y también incluyendo el valor. Y aquí ojo, que esos contratos que yo utilice para solicitar capacidad transportadora serán remitidos a la DIAN para lo pertinente. Ustedes se imaginarán qué es lo pertinente, pues lo pertinente no es otra cosa sino pues para efectos de impuestos. Entonces, si yo solicito, si yo realizo un contrato y con ese contrato es que pido capacidad transportadora, pues yo tengo que necesariamente esperar a que me llegue la cartica de la DIAN diciéndome hágame el favor y cuénteme usted cuánto ha recibido por este contrato y págueme los correspondientes impuestos. Entonces, eso también de pronto limita un poquito a las empresas a pedir capacidad transportadora con contratos que no existen, porque la idea pues, del ministerio es tener un control mayor sobre esa situación. Entonces, en principio, con respecto a las tarjetas de operación solamente iban a salir por el término del contrato con el usuario, es decir, si yo hacía un contrato con Ecopetrol y ese contrato tenía 3 meses, entonces las camionetas solamente tenían tarjeta de operación por 3 meses, o por 6 meses, o por el término del contrato. Pues eso no le gustó a nadie, porque eso me implicaba, imagínense, en el ministerio renovando tarjetas cada 3 meses y bien demorado que es en muchas regionales. Entonces, ¿qué dijeron? No, pues dejémosla por 2 años, pero eso no está en ningún documento.
Eso es una, digamos que verbalmente se hizo esa claridad y pues el Ministerio de Transporte la sigue pidiendo por 2 años o incluso por 1 año, pero no por el término del contrato. Eso logramos como que el Ministerio cayera en cuenta de que eso operativamente no era viable. Entonces, eso con respecto a lo que tiene que ver con capacidad transportadora y tarjetas de operación. En cuanto a los colores distintivos, pues hago este detallito aquí pues en este módulo, porque hay un montón de discusiones y yo no sé, pues a mí me parece que es muy claro. ¿Qué me está diciendo? Que los vehículos que actualmente están registrados en la prestación del servicio de transporte deben ser blancos y o verdes, pero los que lleguen nuevos a partir del decreto 348 deben ser blancos y verdes. Eso nos trae una discusión o una duda que el Ministerio nos debe resolver, y es que si esos dos colores deben estar en la tarjeta de propiedad también, ¿cierto? Que debe decir blanco y verde, o si el verde puede ser una rayita, una bolita, un detallito, pero bueno, con eso no tenemos claridad, pero sí sabemos que tienen que tener un verde, que es el que dice el decreto 348, que digamos que antes era un verde con un color específico, ahora el Ministerio está pensando pues que cada uno tenga su verde, ¿cierto? Que cada empresa decida su verde, pero eso todavía no está reglamentado ni lo han manifestado en ningún documento. ¿Actualmente qué está vigente? Pues actualmente está vigente que efectivamente los vehículos cuenten con los colores verde y o blanco, o sea, pueden ser verdes o blancos, distribuidos a lo largo y ancho de la carrocería, y si son escolares, pues sean o no escolares, si son microbuses o buses, deben tener las lineecitas en la parte de atrás, alternas, de 10 centímetros de ancho, en colores amarillo y negro, con una inclinación de 45 grados, volteaditas, y a una altura de 60 centímetros. Y debe decir escolar, ¿cierto? Eso en cuanto a lo que hoy está vigente. Esto lo dice una ley, que es la ley 1383 del 2010, que es la ley de tránsito. Y una resolución que es la 3027 del 2010 que reglamentó como ese tema. Pero tengan en cuenta que el decreto 348 es un decreto, entonces no sabe uno si en realidad el decreto sí puede tumbar la ley, porque pues primero está el 1 que el 2 y primero está la ley por encima del decreto, entonces ahí nos queda la duda si efectivamente esto sí va en contra de la ley, porque la ley es muy clara en cuanto a los colores y en cuanto a que pueden ser verdes y o blancos, y no como dice la resolución, el decreto 348, que dice que ya deben ser verdes y que deben ser blancos y que deben tener un color específico con unos números específicos. Entonces, bueno, sobre eso pues todavía no hay claridad, pero más o menos les cuento cuál es la discusión. Bueno, esto en cuanto a las tarjetas de operación, capacidad transportadora y colores distintivos. Sigamos con el siguiente módulo. Muchas gracias.